Mi papá envió un mensaje de texto a las 3 de la madrugada. No confíes en mamá. 9 minutos después, estábamos huyendo a través de la noche, y las cosas estaban a punto de empeorar. La pantalla del teléfono me quemaba los ojos en la oscuridad. 3 frases que al principio no tenían sentido, pero que luego lo cobraron todo. Mi padre había estado en un viaje de negocios de 5 días en Seattle, algo que hacía una vez al mes para su empresa de consultoría. Siempre profesional y predecible, nunca enviaba mensajes después de las 10 de la noche, nunca usaba un lenguaje urgente y nunca mencionaba nada que pudiera preocuparnos. Este telegrama contradecía todo lo que yo sabía sobre mi padre meticuloso y moderado, indicando que algo había salido horriblemente mal. Yo tenía 18 años y era lo suficientemente responsable para distinguir cuándo la gente exageraba y cuándo tenía miedo de verdad. Este mensaje se leía como terror real, compactado en 14 palabras. Me quité las cobijas y agarré ropa del suelo, poniéndome unos pantalones y un suéter mientras mi mente luchaba por entender qué podía significar: no confíes en tu madre. Carol estaba abajo, en la sala, donde la había dejado una hora antes, viendo un documental de crímenes y bebiendo vino como hacía la mayoría de las noches. El comportamiento típico de una madre de los suburbios. No había nada amenazante o extraño en esa comunicación, pero Brian no la enviaría sin un propósito. Y los detalles de agarrar a mi hermana y huir implicaban un peligro inminente, no delirios psicóticos. Me calcé los zapatos y agarré mi mochila, vaciando los libros de texto y reemplazándolos con mi laptop, el cargador del teléfono y el efectivo de emergencia que guardaba oculto en el cajón de mi escritorio por razones que nunca había explicado del todo. A mis 18 años, $350 parecían de repente el objeto más valioso que poseía. Mi hermana de 14 años, Emma, dormía profundamente, ajena a mis movimientos frenéticos en la habitación contigua. Me escabullí por el pasillo y abrí suavemente su puerta, haciendo una mueca cuando las bisagras chirriaron. Ella yacía cubierta por las sábanas, solo era visible su cabello oscuro. Respiraba en el ritmo constante de un sueño profundo. Despertarla en silencio sería prácticamente difícil, pero despertarla ruidosamente alertaría a Carol abajo. Y la carta de Brian había dejado claro que no confiaba en ella. Me arrodillé junto a la cama de Emma, puse mi mano sobre sus labios y sacudí su hombro. Sus ojos se abrieron de par en par por el horror, y sentí que intentaba gritar contra mi mano. Puse mi dedo en mis labios y le susurré al oído, apenas audible, incluso en la habitación silenciosa. Brian envió un mensaje de emergencia. Tenemos que irnos ahora mismo sin que Carol lo sepa. Te explicaré todo una vez que estemos seguras, pero tienes que creerme y permanecer en total silencio. Los ojos de Emma estaban desorbitados por el pavor y el desconcierto, pero asintió contra mi mano. Retiré mi mano de su boca y ella se sentó, buscando sus lentes en la mesa de noche. Ya había tomado ropa de su armario, pantalones y una sudadera, y se los puse en las manos, gesticulando furiosamente para que se cambiara. Se puso las prendas sobre el pijama, con las manos temblando, y le metí los pies en los zapatos más cercanos sin molestarme en atar los cordones correctamente. La ventana de la habitación de Emma daba al patio trasero, y yo había quitado la rejilla docenas de veces para escaparme a ver amigos. La solté con una facilidad familiar y miré hacia abajo, a la caída de 3 metros hacia el jardín. No era lo ideal, pero era factible, especialmente porque el cantero de flores ofrecía un aterrizaje más suave que el pavimento. Arrojé nuestras 2 bolsas primero, dejando que cayeran en el mantillo, y luego ayudé a Emma a gatear por el marco de la ventana. Ella se detuvo cerca del borde, mirando hacia abajo con evidente ansiedad. La agarré de las muñecas y la bajé tanto como pude antes de soltarla. Cayó los últimos 1,5 metros con un golpe sordo que pareció explosivamente fuerte en la noche silenciosa. La seguí justo detrás, saltando y rodando para absorber la fuerza. Mi tobillo se torció ligeramente al aterrizar, pero soportó mi peso cuando me puse de pie. Emma me miraba con preguntas en su rostro, pero tomé su mano y la guié hacia la cerca trasera. Solo teníamos unos minutos antes de que Carol fuera a vernos o escuchar algo extraño. La cerca era de madera de privacidad de 2 metros de alto, la cual escalé pisando el travesaño ornamental, elevándome sobre la parte superior y descendiendo al patio del vecino. A Emma le costó más la altura, pero la ayudé a superarlo, atrapándola cuando cayó a mi lado. Corrimos a través de 3 patios traseros antes de llegar a una calle a 3 cuadras de nuestra casa. Ambas respirábamos con dificultad. Solo entonces saqué mi teléfono y volví a leer el mensaje de Brian, buscando cosas que hubiera pasado por alto por el estrés. La marca de tiempo decía 3:05 de la madrugada, enviado hacía 9 minutos. No había mensajes de seguimiento ni llamadas perdidas, solo esas 3 frases colgaban en el espacio digital como una bomba. Intenté contactarlo, pero fue directo al buzón de voz. Su mensaje profesional de despedida chocaba con la emergencia que anunciaba. Emma me tiraba de la manga, exigiendo explicaciones que yo no tenía, con la voz subiendo hacia el pánico. Le mostré el texto y vi cómo su rostro se ponía pálido incluso bajo las tenues luces de la calle. ¿Qué quiere decir con que no confíes en Carol? ¿Qué está pasando? No lo sé todavía, pero Brian no diría esto a menos que fuera serio. Necesitamos llegar a algún lugar seguro y averiguar qué sucede. Intentaba parecer tranquila y en control mientras no tenía más estrategia que abandonar nuestra residencia.
Estábamos paradas en una calle tranquila a las 3 de la madrugada sin ningún lugar a donde ir y sin forma de contactar al único padre que nos había dicho que nos fuéramos. Mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. Este era de Carol. ¿Dónde están, niñas? Escuché ruidos arriba. Su tono despreocupado sonaba inapropiado considerando la situación, como si estuviera fingiendo que no pasaba nada raro. Quizás no estaba pasando nada extraño desde su perspectiva. Quizás la carta de Brian era una anomalía y Carol estaba realmente perpleja por la desaparición de sus hijas. Pero seguía pensando en esas 14 palabras, la precisión de la advertencia y el hecho de que el teléfono de Brian estuviera apagado. Carol envió otro mensaje antes de que pudiera decidir cómo reaccionar. Esto no es gracioso. Bajen ahora mismo o llamaré a la policía. La amenaza era extraña, ya que ¿qué les diría a los policías? Sus hijas adolescentes se habían ido de casa por la noche. No estábamos desaparecidas ni secuestradas. Nos habíamos ido libremente tras la advertencia de nuestro padre. A menos que Carol tuviera un motivo para buscar la intervención policial o estuviera intentando forzarnos a volver bajo autoridad oficial. Emma lloraba silenciosamente, esas lágrimas temerosas que surgen al tener 14 años y que tu vida habitual se colapse a las 3 de la madrugada. La rodeé con el brazo por los hombros y seguimos caminando, acercándonos a la tienda de conveniencia abierta las 24 horas 3 cuadras más adelante. Al menos habría luces y posibles testigos, brindando algo de seguridad mientras yo planeaba los siguientes pasos. Los mensajes de Carol seguían llegando, variando en tono desde la perplejidad hasta el enojo y la amenaza. La tienda de conveniencia estaba prácticamente vacía, salvo por un cajero aburrido que navegaba en su teléfono detrás de un vidrio a prueba de balas. Emma y yo nos refugiamos en la esquina trasera entre las bebidas frías, intentando parecer casuales a pesar de ser dos chicas adolescentes solas a las 3 de la madrugada. Llamé a Brian de nuevo y obtuve el mismo resultado, buzón de voz. Su teléfono estaba obviamente apagado. Intenté enviarle un mensaje de texto en su lugar, pidiendo información adicional y diciendo que habíamos salido, pero quería saber qué estaba pasando. Mi teléfono sonó y el nombre de Carol apareció en la pantalla. Lo miré durante 3 timbrazos antes de contestar, poniéndolo en altavoz para que Emma pudiera escuchar la voz de Carol, que estaba tensa y apenas controlada. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Me despierto y mis 2 hijas no están. Las ventanas están abiertas, no contestan los mensajes, me están asustando, cariño. Sonaba genuinamente asustada y confundida. No había nada en su tono que sugiriera peligro o amenaza. Sin embargo, el mensaje de Brian resonaba en mi cabeza. La urgencia y especificidad que nos habían puesto en marcha. Brian nos envió un mensaje, añadí con cautela, examinando la expresión de Emma para ver su reacción. Dijo que nos fuéramos de la casa y que no confiáramos en ti. Necesitamos saber por qué dijo eso. El silencio del otro lado duró tanto que asumí que la línea se había caído. Carol se rió. El sonido quebradizo erizó cada vello de mi cuello. Tu padre les envió un mensaje a las 3 de la madrugada de la mañana diciéndoles que huyeran de mí. Eso es una locura. Él está en Seattle en una conferencia, probablemente borracho en algún bar de hotel. No sabe lo que está diciendo, pero yo nunca había visto a Brian borracho en mi vida. Apenas bebía, incluso en fiestas, y el mensaje no se leía como de alguien ebrio. Se leía como alguien aterrorizado. ¿Por qué diría específicamente que no confiemos en ti? ¿A qué tiene miedo de que hagas? La respiración de Carol se aceleró al teléfono. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado a algo más áspero. Escúchenme con mucha atención. Su padre está teniendo algún tipo de brote mental. Ha estado actuando paranoico durante semanas, diciendo cosas extrañas, acusándome de cosas que no son ciertas. No quería preocuparlas, niñas, pero él ha estado viendo a un terapeuta por delirios. Lo que sea que les haya dicho es parte de eso. Necesitan volver a casa ahora mismo para que podamos manejar esto como familia. La explicación parecía plausible, excepto por el momento. Si Brian había estado delirando durante semanas, ¿por qué enviaría el SMS de emergencia ahora? ¿Por qué apagó su teléfono después de enviarlo si simplemente estaba intoxicado y confundido? ¿Y por qué la voz de Carol sonaba falsa, como si estuviera actuando preocupada en lugar de sentirlo? El rostro de Emma reflejaba mi propia duda. Quiero hablar con Brian primero, le dije. Quiero escuchar de él que está bien y que el mensaje fue un error. Y entonces iremos a casa. Carol hizo un sonido de frustración y escuché movimiento de su lado, pasos y el tintineo de las llaves de un vehículo. Bien, quédense donde están y iré por ustedes. Llamaremos a Brian juntas desde el auto y arreglaremos esto. ¿Dónde están exactamente? Cada instinto que tenía me decía que no se lo dijera, que no revelara nuestra ubicación hasta saber qué estaba pasando. Estamos en casa de una amiga. Volveremos a casa una vez que hayamos hablado con Brian. Colgué antes de que pudiera responder y apagué mi teléfono. Ahora me preocupaba el rastreo de ubicación. Emma hizo lo mismo sin que se lo pidiera. Ambas trabajábamos en la misma frecuencia de desconfianza. El dependiente de la tienda de conveniencia ahora nos observaba con sospecha, quizás pensando si debía llamar a la policía por 2 chicas adolescentes actuando de forma extraña en su negocio. A las 3 de la madrugada, tomé 2 botellas de agua y pagué en efectivo, intentando parecer normal y sin prisas. Necesitábamos irnos, pero no tenía ni idea de a dónde. El mensaje de Brian decía que corriéramos, pero no proporcionaba un destino. Más allá de la advertencia inicial, no nos había dado un lugar seguro ni información de contacto.
Emma me agarró del brazo cuando salimos de la tienda, señalando hacia donde habíamos venido. Un automóvil se movía lentamente por la calle, con las luces apagadas, moviéndose como si buscara algo. Incluso desde 3 calles de distancia, reconocí la SUV plateada de Carol, la que usaba para ir a su negocio de bienes raíces y a las prácticas de fútbol. Nos estaba buscando y había predicho o rastreado que estaríamos en esta zona. Nos acurrucamos detrás de un vehículo estacionado y vimos pasar la SUV. El perfil de Carol era visible a través de la ventana del conductor. La pantalla de su teléfono iluminaba su rostro y la emoción que vi allí no era la de una madre asustada, sino la de alguien frío y calculador. Ella dobló la esquina y nosotras fuimos por el otro lado, manteniéndonos agachadas detrás de los autos estacionados hasta llegar al siguiente cruce importante. Un refugio de parada de autobús nos dio protección temporal e intenté considerar racionalmente nuestras alternativas. Brian estaba inaccesible, Carol nos buscaba agresivamente y no teníamos a dónde ir excepto a las casas de conocidos cuyos padres contactarían instantáneamente a nuestra madre. Necesitábamos a un adulto que escuchara todo el escenario antes de juzgar. Alguien con autoridad, pero sin devoción previa hacia Carol. Volví a encender mi teléfono y pronto comenzó a vibrar con mensajes. La mayoría eran de Carol con un tono cada vez más agitado, pero uno llegó de un número desconocido. Habla la agente especial Megan Johnson del FBI, y su padre me pidió que les notificara si algo le sucedía. Llamen a este número inmediatamente desde una línea segura. No vayan a casa, no confíen en la policía local. El mensaje fue tan inesperado, tan fuera de lo común que tuve que leerlo 3 veces antes de que mi cerebro lo absorbiera. La participación del FBI implicaba crímenes mucho más allá de un conflicto familiar. Implicaba que la advertencia de Brian era sobre algo más que problemas de salud mental o líos maritales. Emma leyó sobre mi hombro y su rostro se puso aún más pálido. ¿Por qué Brian estaría hablando con el FBI? ¿Qué hizo Carol? Ella estaba preguntando lo que yo pensaba pero no podía articular. Marqué el número del mensaje usando el teléfono público de la tienda de conveniencia, nerviosa por el monitoreo telefónico. Una mujer respondió al segundo timbrazo, su voz profesional y atenta a pesar de la hora. Habla la agente Johnson. ¿Con quién hablo? Soy Sarah Brennan. Envió un mensaje sobre mi padre, Kevin Brennan. Él nos envió un mensaje esta noche diciéndonos que nos fuéramos de nuestra casa y que no confiáramos en nuestra madre. Necesitamos saber qué está pasando. La agente Johnson permaneció en silencio por un momento, y escuché el clic de un teclado de fondo, como si estuviera recuperando archivos o confirmando datos. Su padre ha estado cooperando con una investigación federal sobre delitos financieros durante los últimos 4 meses. Descubrió evidencia de que su madre está involucrada en un sofisticado esquema de fraude que mueve dinero a través de su negocio de bienes raíces. Hemos estado armando un caso, pero esta noche nuestro equipo de vigilancia perdió contacto con su padre. Su última comunicación fue enviarles ese mensaje de texto antes de que su teléfono se apagara. Los comentarios me golpearon como golpes físicos, y me aferré al soporte del teléfono público para mantenerme estable. Carol no solo estaba teniendo problemas maritales o actuando de forma extraña. Era una criminal bajo investigación federal. Brian había estado trabajando encubiertamente con el FBI para obtener información contra su propia esposa, y algo salió mal esta noche, lo que provocó su advertencia de emergencia. ¿Dónde está él ahora? ¿Está a salvo? La agente Johnson vaciló antes de responder. No lo sabemos. Debía reportarse hace 4 horas desde su hotel en Seattle y no lo hizo. La ubicación de su teléfono se registró por última vez en el hotel, luego se desconectó. Tenemos agentes revisando el hotel ahora, pero su falta de comunicación combinada con ese mensaje para ustedes sugiere que se creía en peligro inmediato. Emma me apretaba la manga tan fuerte que me dolían los dedos, escuchando mi lado de la conversación con un miedo creciente. ¿Qué tipo de peligro? ¿Por qué Carol le haría daño? Pero incluso mientras preguntaba, recordaba cosas que parecían normales en su momento pero que adquirían un significado mortal en este nuevo contexto. Las frecuentes ausencias inexplicables de Carol. Su respuesta defensiva cuando Brian preguntaba sobre las finanzas de su empresa. Empezó a proteger todo con contraseñas en su teléfono y computadora. Las personas con las que su madre trabaja no son del tipo que deja testigos si creen que su operación está en peligro. Si descubrieron que su padre estaba cooperando con nuestra investigación, él se convertiría en un cabo suelto a eliminar. Y si lo han alcanzado a él, usted y su hermana son posibles testigos que conocen sus hábitos y podrían identificar a cómplices. Por eso su mensaje les ordenó irse. Todo el peso del peligro cayó sobre mí. Y ahora entendía por qué Brian había sido tan detallado y urgente en su mensaje de medianoche. No huíamos de un drama familiar regular. Huíamos de personas que habían asesinado a testigos de delitos financieros. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? La agente Johnson me dio la dirección de una oficina de campo del FBI a 80 kilómetros al norte. Lleguen allí lo antes posible sin usar tarjetas de crédito ni teléfonos, salvo para llamadas de emergencia. Si ven a su madre o a alguien sospechoso, contacten al 911 de inmediato. He enviado agentes para recogerlas, pero tardarán 50 minutos. Deben permanecer ocultas y moverse hasta que lleguen. Colgué y le conté todo a Emma, viendo su expresión cambiar entre la incredulidad, el terror y una sombría aceptación. A los 14 años, estaba absorbiendo el hecho de que nuestra madre era una criminal. Nuestro padre había desaparecido y tal vez estaba muerto,
y huíamos de individuos que asesinaban testigos. Era demasiado para cualquiera, pero especialmente para una niña que se había ido a la cama estresada por la tarea y los conflictos con amigos. Una empresa de taxis operaba desde el centro comercial frente a la calle, así que nos movimos rápido, vigilando la subplateada de Carol. La despachadora estaba medio adormilada, pero aceptó enviar un auto a nuestra zona cuando especificamos un destino. Le di una dirección que estaba a 3 cuadras de la oficina de campo del FBI. Incluso las empresas de taxis aparentemente inocentes me ponían nerviosa cuando les daba ubicaciones particulares. El taxi llegó 20 minutos después, un auto destartalado conducido por un hombre que parecía irritado por haber sido despertado para un viaje fuera de la ciudad. Emma y yo saltamos al asiento trasero y le entregué efectivo por adelantado, indicándole que condujera con precaución y evitara las rutas principales. Me lanzó una mirada extraña antes de guardarse el dinero y salir del estacionamiento. Habíamos conducido unos 6 kilómetros cuando notamos que unos faros se acercaban rápidamente detrás de nosotros. El taxista observó, maldijo y aceleró ligeramente. Alguien nos ha estado siguiendo desde que salimos, probablemente idiotas borrachos jugando juegos. Pero me di la vuelta para mirar y reconocí la sub de Carol, que estaba lo suficientemente cerca como para ver su rostro a través de la ventana, rígido y determinado. Es nuestra madre, le dije al conductor. Es peligrosa. Necesitamos perderla ahora mismo. Él me miró como si estuviera loca hasta que la sub de Carol nos golpeó por detrás, lanzando a Emma y a mí hacia adelante contra los asientos frontales. El conductor juró de nuevo y aceleró a fondo. Carol nos golpeó otra vez y el viejo taxi respondió con lentitud. Estábamos en una carretera semirural con muy poco tráfico. Exactamente el peor lugar para una persecución. Carol se puso a nuestro lado y ahora podía verla claramente. Su rostro estaba contorsionado en algo que no podía identificar. Intentaba sacarnos de la carretera. Su sub era más pesada y potente que el taxi. Carol chocó repetidamente contra nuestro lado del pasajero, causando que el conductor entrara en pánico y virara violentamente en un intento por mantener el control. Emma gritaba, y yo estaba al teléfono, marcando el 911 y gritando nuestra posición y predicamento a una despachadora que no dejaba de decirme que me calmara y repitiera todo. Carol dio un último golpe fuerte, y el taxi trompeó, girando 2 veces antes de salirse de la carretera hacia una pequeña zanja. A pesar de que llevábamos puestos los cinturones de seguridad, el impacto nos lanzó por la cabina y mi cabeza golpeó el parabrisas con la fuerza suficiente para ver estrellas. La sub de Carol se detuvo y la vi saltar, dirigiéndose decididamente hacia nuestro taxi dañado. El conductor estaba desparramado sobre el volante, aturdido o inconsciente, y Emma lloraba a mi lado. La agarré de la mano y abrí de una patada la puerta del lado opuesto, sacándola a rastras hacia la zanja de drenaje que corre a lo largo de la carretera. Huimos hacia la maleza y la oscuridad con Carol gritando tras nosotras. Su voz se escuchaba a través de la noche tranquila. Niñas, deténganse. Estoy tratando de protegerlas. El FBI miente. Su padre miente. Solo necesito hablar con ustedes. Sin embargo, sus acciones no coincidían con sus palabras. No coincidían con alguien que intentaba proteger en lugar de lastimar. La zanja de drenaje conducía a una alcantarilla debajo de la carretera, y gritamos a través de ella, llegando al otro lado, embarradas y raspadas. Detrás de nosotras, escuché sirenas acercándose. La llamada al 911 finalmente obtuvo respuesta. Carol debió escucharlas también, ya que sus gritos cesaron, y escuché el motor de su sub arrancar y los neumáticos chirriar mientras abandonaba la escena. Los patrulleros llegaron con luces brillantes, y los oficiales saltaron para investigar el taxi chocado y registrar el área. Salimos del túnel, con las manos en alto, gritando que habíamos llamado al 911 y que éramos las víctimas. Un policía se acercó con cautela, con la mano en su pistola, mientras su compañero revisaba al taxista, que recuperaba el sentido lentamente. Expliqué todo rápidamente mientras Emma sollozaba contra mi hombro. El oficial sospechó hasta que mencioné el nombre de la agente especial del FBI Megan Johnson y le mostré el mensaje de Brian. Su actitud cambió e informó algo en código a su despachador antes de indicarnos que esperáramos en su patrulla mientras confirmaba nuestra historia. 25 minutos después, llegaron SUVs negras con agentes federales que mostraron placas y nos escoltaron lejos de la policía local. La agente Johnson era una señora de unos 40 años con ojos penetrantes y una mirada que decía que había visto demasiado como para asombrarse por algo. Nos puso mantas de emergencia a ambas antes de guiarnos a una de las camionetas. Su padre está vivo, respondió rápidamente, y sentí que algo en mi pecho se relajaba. Fue atacado en su habitación de hotel esta noche, pero se defendió de su asaltante y huyó. Está bajo custodia protectora y también las está buscando. Los colegas de su madre no lograron matarlo, así que centraron su atención en ustedes, niñas, muy probablemente esperando usarlas como palanca para evitar que su padre testifique. Emma lloraba con más fuerza ahora, aliviada, pero también exhausta y traumatizada. ¿Dónde está Carol? ¿La arrestaron? La agente Johnson dijo con dureza. Abandonó la escena antes de que los oficiales locales pudieran aprehenderla. Tenemos órdenes de arresto por intento de homicidio, asalto, fraude y cerca de una docena de otros cargos. Cada agencia de la ley en el estado la busca, pero ha demostrado ser muy buena desapareciendo cuando quiere. El trayecto a la oficina de campo del FBI fue una mezcla de agotamiento y shock.
Nos hicieron pasar por seguridad y tomaron nuestras declaraciones individualmente, documentando toda la noche y las acciones de Carol. Alguien nos dio comida, café y mantas, tratándonos como objetos frágiles que podrían romperse con un toque brusco. Brian llegó cerca de la mañana viéndose peor de lo que jamás lo había visto. Su rostro estaba lastimado, su brazo izquierdo en cabestrillo y se movía como si le dolieran las costillas. Pero cuando nos vio en la sala de conferencias, rompió en llanto y nos atrajo a ambas en un abrazo protector, haciendo que Emma sollozara contra su pecho. Lo siento mucho, decía repetidamente. Siento mucho haberlas hecho pasar por esto. Pensé que podría manejarlo discretamente. Pensé que podría protegerlas. Durante las siguientes horas, se reveló la historia completa. Carol había estado dirigiendo una estafa de fraude inmobiliario durante los últimos 6 años, utilizando su licencia para facilitar el lavado de dinero para una organización criminal. Brian encontró pruebas de ello por accidente. Encontró mensajes que indicaban que ella no solo participaba, sino que era clave para la operación. Él se había acercado al FBI en lugar de confrontarla directamente. Había pasado 4 meses recopilando evidencia subrepticiamente mientras fingía que todo estaba bien. Los conocidos de Carol se enteraron de su participación esta noche gracias a una brecha en la investigación. Enviaron personal a su hotel para eliminar el problema del testigo. Pero Brian era lo suficientemente neurótico como para tener cerraduras adicionales instaladas solo para este caso. Los rechazó y huyó, pero no sin antes enviarnos el mensaje de advertencia, sabiendo que si iban por él, irían por nosotras después. Ella nunca tuvo la intención de lastimarlas directamente, dijo Brian, con voz firme. Quería atraparlas antes de que el FBI pudiera usarlas como garantía para forzarme a no testificar. Pero cuando corrieron, cuando no volvieron a casa, entró en pánico. La mujer que las persiguió esta noche no era su madre protegiendo a sus hijas. Era una criminal protegiendo su operación por cualquier medio necesario. El juicio ocurrió 9 meses después. Carol fue aprehendida en la frontera canadiense mientras intentaba salir con documentos fraudulentos y una gran suma de dinero. Brian y el FBI habían acumulado evidencia abrumadora que detallaba años de fraude y lavado de dinero por un total de millones de dólares. Carol fue sentenciada a 30 años de prisión por fraude, conspiración, intento de homicidio y otros cargos que a la fiscalía le tomó 12 minutos recitar. Nunca nos miró durante el juicio, ni expresó arrepentimiento, ni intentó explicar. La mujer en la silla del acusado era una extraña con el rostro de mi madre, y me di cuenta por primera vez de que habíamos estado viviendo con una criminal toda nuestra vida, sin saberlo. Brian testificó durante 2 días, con voz firme a pesar de la evidente agonía emocional, contando cómo se enamoró de alguien que en realidad no existía y que había estado interpretando un papel todo el tiempo. Emma y yo vivimos actualmente con Brian en un nuevo estado bajo protección parcial de testigos. No es una mudanza completa ni cambio de nombre, pero es suficiente seguridad para dormir sin pesadillas de SUVs golpeando nuestro auto. Ambas estamos en tratamiento, trabajando a través de la traición y el sufrimiento, y aprendiendo a confiar de nuevo. Después de que nuestro núcleo de seguridad familiar fuera destruido, Brian está reconstruyendo su empresa de consultoría e intentando perdonarse a sí mismo por no reconocer las señales de advertencia antes, exponiéndonos a un peligro que no tenía idea que existía. Actualización sobre la situación legal de Carol. Tras 1 año de su sentencia, se ha denegado su primera apelación. Los abogados de Carol intentaron argumentar que el testimonio de Brian era parcial, pero las pruebas físicas presentadas por el FBI fueron consideradas irrefutables por el Tribunal Superior. Localización de fondos. El FBI logró recuperar aproximadamente el 40% del dinero lavado a través de cuentas en el extranjero. Parte de estos fondos se ha destinado a un fondo de restitución para las víctimas de los fraudes inmobiliarios cometidos por la red de Carol. Estado de Brian. Brian ha terminado su tratamiento de fisioterapia por las lesiones sufridas en el hotel y el cabestrillo ha sido retirado definitivamente. Ha decidido no volver a ejercer consultoría en el área de bienes raíces para alejarse de cualquier recordatorio de las actividades de su exesposa.